socialista de educación, ¿cuáles vendrían a ser las líneas claves del programa? Bueno, en educación nosotros hacemos una apuesta muy firme, hacemos una apuesta por una educación pública, una educación gratuita, una educación universal y una educación donde no haya segregaciones por razón de origen, ¿no? Como está ocurriendo en la actualidad, de acuerdo a los informes del Defensor del Pueblo. Para nosotros la educación es un elemento estratégico, un elemento al que le vamos a dar una prioridad sobre cualquier otra materia, porque entendemos que apostar por la educación es apostar por el futuro. Así, universalizar el 0 a 3 años. Así, el plurilingüismo, incorporando el inglés como una lengua donde se hable con naturalidad por todos nuestros escolares. Adaptar la FP a las necesidades de nuestras empresas y también hacer de la universidad una universidad que sea la mejor fábrica de ideas. Una universidad donde se produzcan productos y donde se produzcan también servicios con alto valor añadido que permitan garantizar un empleo de calidad. Y quiero en este momento pues resaltar la importancia que tiene la universidad frente a los ataques que tiene por parte de UPN. Para nosotros la universidad es un motor de la comunidad foral, es nuestra mejor fábrica de ideas, es el elemento indispensable para que Navarra pueda ver el futuro con optimismo. Así también, como creemos en la educación, apostamos por una beca salario para todos los alumnos de grado superior de FP y para todos los alumnos de universitarios, de grado universitario. Una beca salario de 200 euros, dependiendo de los rendimientos académicos, de la renta y con la pretensión de que cuando luego se incorporen al mercado laboral se pueda devolver. Y también para nosotros va a ser un elemento nuclear evitar la discriminación y el fracaso escolar. Queremos que el 85% de nuestros escolares, cuando acabe la legislatura, tengan o grado medio o bachiller en su currículum vitae. Hablado de la beca salario, creo que esa campaña es una propuesta del presidente Zapatero de esta legislatura, pero no sé si finalmente se llegó a implantar, creo que no tengo constancia. Bueno, con el presidente Zapatero las becas se han incrementado a lo largo de estos 7 años de una manera muy importante y yo lo que propongo es un concepto distinto, es una beca salario condicionada al rendimiento académico, dependiendo también del nivel de renta de sus familias y con la pretensión de que cuando alguien se incorpore al mercado laboral lo devuelva. Lo que se trata es de incentivar la formación de las personas y lo que se trata también es de tener un convencimiento de que lo que hace la sociedad por ellos se lo puedan devolver ellos a la sociedad. Yo creo que casi todos nos conocemos porque pertenecemos a la comunidad educativa de Navarra, que es de Sol, que nos gustaría estar en la calle, pero que estamos aquí para hablar del Partido Socialista de Navarra para las elecciones al Parlamento, a las elecciones bastante profundo de la educación y que además así que hoy por la tarde tendremos una presentación de Roberto Jiménez, que como todos ustedes saben es el candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra por parte del Partido Socialista. El asunto de la educación va a ser la columna vertebral creo que desde el año 84 está trabajando en diferentes, en la educación, desarrollo curricular, pero ha habido una cuestión que ha sido fundamental a la diversidad. Es decir, cómo hacemos, desde la Ley General de 1990, porque todo el mundo, todas las personas, independientemente, sacar el máximo provecho de sus capacidades e ir desarrollándose como personas. Yo creo que es digamos, el cordón que ha guiado toda la... También hoy en día tiene una gran importancia como elemento... Del Partido Socialista, no sé si nos puede resumir un poquito los puntos principales donde va a hacer hincapié, donde tienen que hacer hincapié. Sí, fundamentalmente en que creo que tenemos que aprovechar la actual situación de crisis económica en la que estamos, la mejor acepción de la palabra utilizar, para convencer al conjunto de la población de que estamos en un momento importante para ver qué tenemos que hacer para mejorar el nivel de formación de toda la población. Los jóvenes en edad escolar, pero también la población adulta que ya abandonó en su momento el sistema educativo. Y ahí desde el Ministerio de Educación estamos planteando una serie de iniciativas en colaboración con las comunidades autónomas
y creemos que ahora el proceso electoral al que vamos, de elecciones municipales y autonómicas en muchos sitios, es un buen momento para reflexionar sobre qué medidas tenemos que adoptar para que, digamos, nadie quede fuera de ese proceso. Es decir, que hay un dato que creo que es muy significativo, que todos los estudios indican que solo el 15% de los empleos en el ámbito de la Unión Europea, dentro de aproximadamente 10 años, serán para personas sin ninguna cualificación. O dicho de otra forma, el 85% van a requerir como mínimo tener una formación profesional de grado medio o bachillerato en nuestro país, ¿no? Eso significa que tenemos que necesariamente reducir las tasas de fracaso escolar, de abandono escolar prematuro, convencer a los jóvenes, a sus familias y a la sociedad en conjunto de que no hay que tener prisa en abandonar el sistema educativo, porque después, bueno, yo creo que tenemos un ejemplo reciente en nuestro país, que es todo el sector de jóvenes que abandonó prematuramente y se incorporó, por ejemplo, al sector de la construcción, sin ninguna cualificación, y ahora no solo es que están en paro, sino que tienen dificultades para volver a incorporarse al mercado laboral. Entonces, yo creo que es un ejemplo reciente negativo que tenemos que utilizar para bien, en el sentido, por una parte, de convencer que ese tipo de abandono no se produzca, que es necesario, en un momento como el actual, la frase del aprendizaje a lo largo de la vida no es una frase bonita, es una necesidad. Por tanto, tenemos que actuar para que los jóvenes que hoy están no abandonen y también para que aquellos que abandonaron, darles la formación necesaria para que se puedan reincorporar. Eso es un poco el eje central, digamos, de nuestras políticas educativas. Y para eso hace falta, pues, recorrer todo, desde la educación infantil, pasando por la primaria, la secundaria, el bachillerato, la formación profesional, la universidad, pero también poner en marcha, que lo anunciará el ministro de Educación dentro de poco, junto con el ministro de Trabajo, todo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales que las personas han adquirido a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales, pero no solo para acreditar aquello que ya saben, sino para que, sobre todo, se animen a cursar la formación complementaria que necesitan para poder obtener un título de formación profesional o un certificado que les permita, en definitiva, tener mayores posibilidades de empleo y de desarrollo personal y profesional, ¿no? Sí. Sí, hay que actuar en muchos ámbitos, ¿no?, para conseguir. Primero hay que saber de dónde venimos, porque muchas veces cuando se publican este tipo de resultados, pues solamente se mira la foto fija de ese momento, ¿no? Por ejemplo, se habla en los estudios nacionales como el informe PISA, que es uno de los más conocidos, pues muchas veces los medios de comunicación aparece simplemente como si fuera la clasificación de una olimpiada, ¿no? Quién ha quedado primero, quién ha quedado en medio, quién ha quedado último, y lo que hay que ver son los factores que influyen en ese tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, un factor determinante es el nivel de formación del padre y de la madre, especialmente de la madre. Y eso en los 59 países participantes, no es un tema solo de España. Entonces hay que ver, por ejemplo, cuál era el nivel de formación de la población adulta en nuestro país en términos comparativos con otros países, como por ejemplo Finlandia, que es el que citaba, que es el que suele quedar siempre en los primeros lugares. Pues hace 20, 30 años es que las diferencias eran, en fin, salvajes entre el nivel de formación de España y el que tenía la población adulta de otros países. En eso estamos mejorando mucho, lógicamente, y se notará, pues, en las próximas generaciones. Dentro de 10, 12 años, esos factores van a incidir positivamente, en este caso, en la evolución. Pero hay más cosas, por supuesto, no se trata solo de decir de dónde venimos, sino que elementos están influyendo. Pues influyen aspectos como que tenemos que cambiar cuestiones relativas. Antes he hablado del tema del abandono, que va muy asociado al tema del fracaso. Cuando no se tienen expectativas de que la formación es imprescindible para tu desarrollo personal y profesional, a la mínima que hay un puesto de trabajo que te ofrecen con facilidad, como pasaba hace poco en algunos sectores, pues te está invitando a que te vayas. Y de alguna manera lo que hay que ver en estos momentos es que eso no solamente no es así, sino que es un efecto a corregir, ¿no? Con lo cual hay que reforzar la educación infantil, ya que hablamos también en términos comparativos, hay que mirar también en qué vamos bien. Por la educación infantil en España estamos del tramo de 3 a 6 años, está escolarizada prácticamente el 100% de la población, es el primer país de toda la OCDE en ese ámbito, ¿no? Eso necesariamente en los próximos años va también a repercutir en un mejor proceso en primaria, donde tiene que haber una mayor insistencia en lo que hoy denominamos competencias básicas que tiene que adquirir cualquier joven, ¿no? La lectura, la escritura, el cálculo básico. Para eso los centros tienen que tener más autonomía también para poder detectar que alumnos tienen más dificultades y poder organizar programas de refuerzo para aquellos que tienen más dificultades. Pero también hemos puesto este año en marcha los llamados programas de profundización
para los alumnos con mayor capacidad y mayor motivación para aprender. Es decir, no es incompatible actuar con los que les cuesta más, digamos, como con aquellos también que pueden ir mucho más allá. Y, en definitiva, se trata de sacar el máximo rendimiento posible de todos, ¿no? O sea, hay que tener máximas expectativas para todos los jóvenes, ¿no? También se está produciendo una mayor implicación de las familias. Las familias se implican más en el proceso educativo, o también está comprobado que es uno de los factores más relevantes. Y otro tema fundamental es la formación inicial y permanente del profesorado. Es un tema que vamos a abordar en estos meses, que es cómo mejorar el procedimiento de acceso de nuevos profesores, para que los que quieran ser profesores de alguna manera sea su primera opción, no que vayan si no encuentran otra cosa, sino que de verdad consideren que es una opción vocacional, que requiere una buena preparación y requiere un compromiso importante. Bueno, pues la actuación en todos esos frentes es la que nos tiene que permitir. Los cambios en la educación no se consiguen en 24 horas. Esos cambios requieren una inversión y eso sí, ya que estamos en un momento de crisis, remarcar que la inversión, más y mejor inversión en educación y en formación es fundamental si queremos apostar por un futuro de nuestro país en condiciones. Y eso requiere un compromiso del Parlamento español, de los parlamentos autonómicos, de los ayuntamientos, en definitiva de la sociedad, que vea que es una apuesta, que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Y si no lo creemos, eso se repercutirá luego también en las medidas que se adopten. Sí. Justo ahora el tema más polémico, ¿no? Se puede decir, La oferta de empleo público, las oposiciones. hay quien había hecho en cara al Ministerio que no obligara en cierta medida a las comunidades a tomar todos una única postura y sacar o no sacar para evitar, pues, primero, la limitación en el tiempo de las decisiones y segundo, perjudicar hasta cierto punto a los opositores. No sé qué defensa tiene el Ministerio. Bueno, el Ministerio, desde el principio, por situar en el tiempo, pues en el mes de noviembre del año 2010, ya tuvimos una reunión con todas las comunidades autónomas planteando la necesidad de que todas las comunidades convocaran el máximo de plazas posibles dentro de la legislación vigente en cada ámbito, tanto los presupuestos generales del Estado como los presupuestos de cada comunidad autónoma. Y en el mes de noviembre ninguna comunidad dijo que no fuera a convocar. Posteriormente se produjeron dudas en algunas comunidades autónomas, otras que tomaron la decisión de que no pensaban convocar. El Ministerio volvió a convocar a las comunidades autónomas el 24 de enero y les pidió que recapacitaran en su decisión y volvimos a insistir en la necesidad de que se convocara el máximo de plazas posibles en función de la legislación vigente. Tuvimos una posterior reunión el 18 de febrero pasado, donde volvimos a insistir de nuevo. Ahí ya quedaban solo dos comunidades, que eran Castilla-La Mancha y Canarias, que se habían pronunciado por no convocar, y otras 4 que manifestaron dudas, que eran Extremadura, Asturias, Castilla-León y La Rioja. Bueno, pues de esas 4, 3 ya han decidido que sí convocan, que son Extremadura, Castilla-León y Asturias. Con lo cual, en este momento solo quedan ya 3 comunidades en toda España, que son Canarias, Castilla-La Mancha y La Rioja, que no tienen todavía, digamos, una decisión positiva. Con lo cual, creo que la parte que nos compete, porque hay que recordar que la convocatoria de oposiciones la decide el gobierno de cada comunidad autónoma. El Ministerio lo que puede hacer es intentar coordinar, que es lo que estamos intentando hacer, animar a que se haga e intentar presionar, en el mejor sentido de la palabra, para que esa decisión se tome de manera coordinada. No vamos a parar hasta intentar conseguir que la totalidad lo hagan, pero ya las 3 que quedan pues tendrán que decidir, a pesar de que el Ministerio sigue insistiendo, si consideran que es lo mejor o no. En cualquier caso, esto es un tema puntual de este año, es decir, que lo importante es que se cubran, como de hecho se van a cubrir todas las plazas de profesores. Si no son por funcionarios de carrera, pues será por profesores interinos, y lo que hay que garantizar es que todos los alumnos tengan su profesor, por supuesto, y que esto sea un tema coyuntural de este año. Lo importante es que en los próximos años se vaya incrementando la oferta pública de empleo y se consoliden todas las plazas. ¿Qué punto obliga ese 30% de presupuestos de oposición? Porque los 6.000 plazas de Andalucía no creo que estén dentro de ese 30%. Bueno, yo a pesar de que soy matemático, no voy a entrar en debates numéricos por una razón, porque la ley es una ley aprobada en el Parlamento español y por tanto todas las leyes, sea la de presupuestos o cualquier otra, la tienen que cumplir todos los ciudadanos y especialmente los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas. Además de esa ley, luego cada comunidad autónoma tiene su propia ley de presupuestos. Hay comunidades
que no tienen un 30%, sino un 10%, porque así lo aprobaron en sus leyes de presupuestos autonómicos. Con lo cual es evidente que la ley, cuando se aprueba en un Parlamento, hay que cumplirla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el cálculo de lo que supone ese 30%, hay una unidad que es el Ministerio de Administración Territorial, el ministerio que en definitiva está el vicepresidente Manuel Chávez a su frente, que es el que tiene que determinar cuando haya dudas de interpretación de qué significa ese 30% de la tasa de reposición. Por tanto, el Ministerio de Educación no va a entrar, sino simplemente ya le ha comunicado a todas las comunidades autónomas que si tienen dudas respecto a cómo calcular el 30%, pues hablen con el ministerio correspondiente para que haya una interpretación, digamos, uniforme en toda España de su aplicación. Muchas gracias. A vosotros.